Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal, una experiencia que deja una huella muy profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas conversaciones es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles como estos, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más, doy la bienvenida al doctor Leonardo Guerra. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Él nos ha acompañado ya en varias ocasiones aquí en, eh, en Fundación Nicolás. Trabaja actualmente en la especialidad materno-fetal en el Hospital Axis y también trabaja en dando sus servicios de ginecología y obstetricia en el Hospital San Marcos en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Doc, por estar acá. Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Estefanía. Aquí nada más brindando también ayuda a todas las pacientes y personas que se puedan beneficiar de sus charlas. Muchas gracias, Doc. El tema de hoy es pérdida de líquido amniótico. ¿Cómo detectar a tiempo y proteger al bebé? Doc, comienzo con esta primera pregunta. ¿Cuáles son las señales de alerta para detectar una fuga de líquido amniótico a tiempo? Ok, muchas gracias, Estefanía. Creo que es importante saber qué es el líquido amniótico y cuál es la importancia del líquido amniótico en el embarazo. El líquido amniótico es producido por los riñones del bebé. Prácticamente es la orina del bebito. El líquido amniótico permite un buen desarrollo de los órganos internos, principalmente el sistema digestivo y los pulmones. Entonces, necesitamos del líquido amniótico en el embarazo para un adecuado desarrollo, sobre todo los pulmones y el sistema gastrointestinal. El líquido amniótico se mantiene estable durante todo el embarazo y obviamente en el momento del parto o de la cesárea es cuando el líquido amniótico debe salir del útero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar que realmente el líquido amniótico se está perdiendo? Hay dos maneras. La primera es que la paciente nos cuente que está perdiendo líquido amniótico. Dentro de esas posibles pérdidas de líquido amniótico, también hay dos opciones. Una, que el líquido amniótico salga en abundante cantidad y la paciente nos refiere como que está perdiendo líquido y está mojando el interior, pero es realmente abundante. Además, nos refiere una característica en el olor del líquido amniótico. Las pacientes refieren como que el líquido huele a cloro. Y ese es típico, es un líquido caliente que huele a cloro y es transparente. Otra posibilidad es que la paciente nos diga, doctor, siento que estoy mojando el interior, pero es como que a veces sí, a veces no. A veces no percibo muy bien cómo es el olor, pero siento que estoy mojando el interior. Y esto se va presentando por varios días. En la primera, en la primera opción, generalmente la paciente es muy consciente de que perdió una gran cantidad de líquido y es fácil identificar. En la segunda paciente, en la que nos dice que está perdiendo tal vez líquido por la vagina en poca cantidad, es un poco más difícil y estas son las pacientes que son un reto porque llegar a un diagnóstico antes de que se pierda todo el líquido es sumamente importante. Doc, ¿qué implicaciones pueden surgir si el útero queda sin líquido amniótico y cómo puede prevenirse? Ok. Entonces, en caso de que hay, como dijimos, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que se pierda gran cantidad de líquido y si se pierde gran cantidad de líquido, eso quiere decir que la abertura que existe en las membranas amnióticas, que es la bolsa que envuelve al bebé, y esa bolsa es la que permite que el líquido amniótico se mantenga rodeando al bebito, si es que la abertura en esa o la rotura de esa bolsa es grande, la cantidad de líquido que se va a perder va a ser abundante. En estos casos es casi una ley que el líquido se vaya acabando rápidamente y nosotros tenemos que ver en qué momento del embarazo se encuentra la paciente. No es lo mismo que esté antes de las 28 semanas y esté perdiendo esta cantidad de líquido versus que se encuentre entre las 28 y las 34
a que se encuentre ya luego de las 34 o 36 semanas. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije, la maduración de los pulmones y el desarrollo del sistema intestinal depende del líquido amniótico. Entonces, en pacientes que son demasiados prematuros y han tenido una pérdida, una gran pérdida de líquido amniótico y sabemos que ya se va a quedar sin líquido o se quedó sin líquido, aquí contra lo que vamos a batallar es contra el desarrollo de los pulmones. ¿Por qué? Porque porque si es que ya sabemos que no tenemos líquido para un adecuado desarrollo de los pulmones y además tenemos un útero que ya no tiene la presión para mantenerse distendido, sino que el útero se comienza a comprimir y el bebé está en el medio del útero y se encuentra en esta posición y además el útero le comprime más, no va a haber espacio para que los pulmones se sigan expandiendo y se sigan, como que se sigan desarrollando. Entonces, el principal problema en los pacientes que tienen una pérdida, una gran pérdida de líquido o se quedaron sin líquido, que se llama anidramnios antes de las 28 semanas, prácticamente va a ser el desarrollo pulmonar. Sí, o sea, hay que ver si es que los pulmones van a ser lo suficientemente desarrollados para tolerar un adecuado intercambio de oxígeno al momento del nacimiento. Si en cambio estamos entre las 28 y 34 semanas y se presenta este acontecimiento, ahí en cambio lo que vamos a hacer es batallar un poco con los efectos, todo el campo todo el espectro de la prematurez. Mm. ¿Por qué? Porque en ese tiempo generalmente ya tenemos unos pulmones que están medianamente desarrollados, pero tampoco queremos que nazca tan pronto ese bebé, porque ahí nos enfrentamos a todos los problemas de la prematurez, como la inmadurez pulmonar, la necesidad de termocunas, oxígeno, Claro. alimentación, trastornos en el desarrollo, etcétera. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es ver si es que la paciente se encuentra en buenas condiciones y sin signos de infección y tratamos de avanzar lo que más podamos en el embarazo hasta ver algún signo en la mamá o de infección o de complicación o en el bebé igualmente de infección o complicación para terminar el embarazo. Y las pacientes que en cambio se encuentran ya de las 34 semanas en adelante, ahí generalmente si es que pasan estos acontecimientos, pues se trata de madurar los pulmones del bebé y planificar el nacimiento de un bebé que ya tiene unos pulmones que sí, tal vez vayan a necesitar oxígeno, pero que ya están más desarrollados. Y ahora viene el otro tipo de paciente, que es la paciente que está perdiendo líquido en poca cantidad. Estas pacientes se les conoce como los embarazos que tienen fisuras o aberturas pequeñas en las membranas, que lo que hace es que la pérdida de líquido sea como que un goteo, gota por gota. Entonces, al mismo tiempo que se genera líquido por el bebé a través de los riñones, se pierde en mínima cantidad. Entonces, hay muchas veces que este líquido se mantiene como que en equilibrio, a pesar de sí estar perdiendo líquido. Entonces, ahí lo importante es identificar y hacer exámenes que nos permitan ver si es que es líquido lo que está perdiendo para ya ir armando un plan de seguimiento y unas posibles alternativas de desenlace de ese embarazo, pero también es importante darle un seguimiento a estas pacientes, porque a veces la pérdida de líquido excede la producción y el líquido se va perdiendo poco a poco a lo largo de las siguientes semanas. No es tan rápido como la otra pérdida que hablamos. En estas pacientes que se va perdiendo poco a poco el líquido, sí es importante saber si se está perdiendo más líquido del que se está produciendo, porque lo que dijimos, se puede llegar a quedar sin líquido y a veces las pacientes o los doctores se pueden confiar y de un control al otro prácticamente ya no hay líquido, cuando nos pudimos haber dado cuenta desde antes que eso iba a pasar. Entonces, este tipo de pacientes son un poco más fáciles de controlar porque no hay tanta emergencia y se puede generalmente llegar hasta más de las 34 semanas con reposo, antibióticos y un control especializado. Entendiendo ahora un poco más los diversos tipos de fugas de líquido amniótico, em, pero también hay algunos casos, Doc, en que la pérdida de líquido amniótico puede llevar a una pérdida gestacional. ¿Cómo se maneja este tipo de duelo en estas situaciones desde el punto de vista médico y qué apoyo pueden recibir los padres?
Bueno, es verdad lo que dice Steffi, es a veces un poco triste lo que puede pasar con estas enfermedades y complicaciones que aparecen en el embarazo. Y aquí habría que primero tener, creo que un diagnóstico claro de cuál fue la razón por la que se perdió el embarazo. Hay muchas razones por las que se pueden romper las membranas antes del nacimiento. Una pueden ser infecciones recurrentes, ¿sí? Que aparecen en la paciente que tal vez no fueron adecuadamente tratadas y estas infecciones hacen que se debiliten las membranas y se rompan. Otras pueden ser que ya había una infección interna dentro del bebé y eso produjo que se rompan las membranas. Otra pudiera ser esfuerzo excesivo o estrés excesivo también, o sea, que haya estado caminando mucho la paciente, excesivo deporte. Entonces, todo eso hay que comprender para abordar adecuadamente el caso y que la paciente también tenga la noción de qué fue lo que pasó para abordar mejor el duelo, porque a veces en el duelo las pacientes lo que quieren saber es qué pasó, cuál fue el principal factor de riesgo y una vez que sepan esto, ir hacia atrás y ver qué fue lo que pasó, pero también ir hacia adelante y saber cómo se puede prevenir, porque muchas de esas pacientes lo que van a tener es mucho miedo a futuro, ansiedad y preocupación de que se vuelva a repetir. Entonces, estas pacientes, primero creo que es importante saber un buen diagnóstico. Lo siguiente es hacerle entender a la paciente que muchas de las cosas que pasan en el embarazo, así como muchas de las complicaciones y enfermedades del embarazo, a veces no vamos a tener una respuesta clara, ¿sí? Y que lo que haya pasado no es responsabilidad ni de algo que hizo la paciente, ni de alguna acción que tomó, ni tampoco que la paciente vaya a tomarlo como que es su culpa. Hay veces que por más que se cuiden las pacientes al máximo, por más que sigan las recomendaciones médicas, hay situaciones en que salen de las manos de todos. Y eso es importante también para afrontar el duelo. Es importante también tener un equipo multidisciplinario y apoyarse sobre todo en fundaciones como la suya que ya tienen mucha experiencia y no solo en experiencia en el tema de, por ejemplo, ahorita del tema que estamos hablando, pérdida de líquido, sino de muchas más enfermedades. Y como yo les digo a mis pacientes, a veces escuchar a alguien que ya atravesó por esto es importante porque ellos ya vivieron este proceso y les pueden dar una guía mucho más clara para entender desde otra perspectiva, desde una perspectiva más espiritual, más humana, el suceso. Y de esa manera afrontarlo para más adelante ver qué es lo mejor para las pacientes. Asimismo, la terapia psicológica, sí, es muy importante. Y la parte espiritual también es muy importante en estos casos. Entonces, estos casos se deberían manejar siempre con un equipo multidisciplinario. Sería importante también que la paciente cuente con un apoyo familiar y también que tenga la disposición de querer buscar ayuda. Porque si es que no se busca ayuda, tampoco va a ser fácil afrontar el duelo. Y un duelo mal afrontado a veces se lleva tan adentro que no le va a permitir seguir adelante a la paciente, ¿sí? Así Y es. buscar mejores opciones de tratamiento. Ujú. Así es. Seguimos en esta encrucijada de diagnósticos y definitivamente el embarazo es un milagro, pero también podemos detectar a tiempo, como las pérdidas de líquido amniótico, que pueden marcar la diferencia para la mamá y el bebé. No olvides que la atención médico oportuna es clave para evitar complicaciones y tomar decisiones informadas. Nuevamente, siempre es importante tener un médico de cabecera, un médico especializado en embarazos en riesgo. Lamentablemente, en algunos casos, esta condición puede llevar a una pérdida gestacional, por lo que el acompañamiento emocional, espiritual, humano y el apoyo adecuado son esenciales para estos padres en duelo. Si tienes alguna duda o sospechas de que tu embarazo está en riesgo por alguna fuga de líquido, no dudes en consultar con un especialista. Tenemos en la mano al doctor Leonardo Guerra, que está con nosotros. Él se especializa en embarazos en alto riesgo.
Tenemos también información oportuna si estás pasando por un duelo gestacional debido a este diagnóstico. No estás sola, no estás solo. Estamos aquí para ustedes, para difundir, para informar y también concientizar sobre este tipo de duelo y sobre los cuidados que podemos tener durante el embarazo. Nuevamente, muchísimas gracias, Doc, por su tiempo, por las explicaciones tan claras y precisas. Ahora sabemos que ninguna fuga o ningún líquido o ninguna secreción que tú tengas no es en vano. Acude al médico, acude a las atenciones prenatales a tiempo con un especialista que pueda valorarte de una manera significativa y real. Nuevamente, muchísimas gracias, Doc, y a ustedes por seguirnos y compartir esta información. Estamos aquí para ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. A usted, gracias. Gracias.